Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor. Creo que todos hemos advertido que en la Argentina desde hace una semana se respira un clima diferente. Evidentemente hay un ambiente socialmente distinto, es decir, hay un ambiente de expectativas positivas. Yo me voy a referir a eso en mi editorial. No sé, Eduardo, de qué vas a ocuparte vos, pero probablemente sea un tema semejante. Sí, vinculado. Yo voy a hablar de la grieta y del significado de la grieta y de lo que representa la grieta. Magnífico. Y nuestra invitada de hoy es una flamante diputada nacional por Córdoba que ha sido elegida el domingo antepasado. Se llama Leonor Martínez, es su primera incursión en la política y la vamos a entrevistar para que nos cuentes cuáles son sus proyectos, qué piensa hacer y de qué manera piensa representarnos en la Cámara de Diputados. Adelante, entonces, los invitamos a que nos acompañe. Les decía recién en la apertura que se vive sin duda en la Argentina un clima social diferente. Ha habido un cambio en las expectativas de la ciudadanía. Un cambio que yo lo avisoro como un cambio optimista, como que se espera algo mejor. Por empezar, se espera algo que en el sistema republicano es muy importante, que es la alternancia. 12 años de gobierno de un solo partido y de una sola familia, evidentemente generan una situación que se vuelve rutinaria y el sistema está pidiendo que haya un cambio. Esto es siempre saludable, salvo que quien venga haga las cosas peor, cosa que en este caso me parece un tanto difícil. De todas maneras, este cambio, este clima que se vive en la calle, no es igual para todos. Es lógico que quienes esperaban que el resultado de las elecciones fuera otro, no están viviendo esa misma expectativa, están en todo caso viviendo un momento de desazón, de inquietud, de incertidumbre. A mí me gustaría analizar cómo ha sido la reacción del oficialismo ante el resultado del domingo antepasado, que obviamente se salió de madre, es decir, estaba muy distante de lo que habían sido los anticipos que las encuestas nos habían dado a conocer. La primera reacción que tuvo el oficialismo fue de enojo. Y obviamente, la víctima de ese enojo fue fundamentalmente el candidato a presidente, es decir, Scioli. Daniel Scioli fue aparentemente para todos ellos el responsable de lo que no fue una derrota, porque en definitiva ganó las elecciones, salió primero, pero no satisfizo las expectativas que se habían puesto en él. Y bueno, también la gente que apoyó, no solo el oficialismo en cuanto a los que ocupan cargos de gobierno, sino también los votantes, se sintieron sin duda defraudados. Hubo incluso algunos ataques muy fuertes contra él. Antonio Caló, de la CGT oficialista, a propósito, qué absurdo esto de que haya CGT, agrupaciones gremiales, que apoyan a un sector político, cuando la naturaleza de su misión es otra tan distinta. Solo en la Argentina se ve esto, ¿no? Una cosa muy rara y me parece que muy inapropiada. Pero lo cierto es que el jefe, el secretario general de la CGT oficialista, le dijo que tiene que cambiar. Es decir, que parece que lo que hasta ahora ha hecho y ha dicho no está bien. Uno de los integrantes de Carta Abierta y director de la Biblioteca Nacional, este grupo de autotitulados intelectuales, Horacio González, ha dicho que él lo ha votado a Scioli desgarrado, con la conciencia repleta de conjeturas y reticencias. En este lenguaje rebuscado que parece que para ser intelectual hay que utilizar, prácticamente nos ha dicho que lo ha votado contrariando sus más íntimas convicciones y deseos. Es decir, lo ha hecho forzado por alguien, no lo ha hecho siguiendo los dictados de su conciencia. Realmente habla muy poco en favor de alguien que se dice intelectual, pero esas han sido sus palabras. Diana Conti, la autotitulada stalinista, le ha dicho que no vaya más a la televisión, porque parece que no le gusta el perfil que muestra en la pantalla televisiva. Eve de Bonafini, la inefable doña Eve, ha dicho que Scioli no es ni creíble ni querido, pero que ella sí o sí lo va a votar de nuevo porque ella es un soldado de Cristina.
también parece que la política tiene mucho que ver en esto con la milicia. Hay que obedecer al jefe, porque de lo contrario, si uno impone su propio criterio, está cometiendo un acto de traición. Claro, ¿no? Nos creíamos que la democracia fuera así. Y la propia Cristina Fernández de Kirchner, bueno, no ha dicho nada concreto, a pesar de que lo ha contradicho a él cuando dijo que iba a hacer efectivo el 82% de los jubilados, pero ni le atiende el teléfono, ni lo recibe en su despacho, ni lo ha invitado a esa fiesta partidaria que hizo en la Casa de Gobierno. A propósito de eso, yo nunca en los años que tengo de vida, que ya no son pocos, había visto la Casa de Gobierno convertida en un comité, a donde todos los aplaudidores partidarios estaban allí congregados para escuchar una arenga proselitista, una arenga de campaña, una arenga decididamente electoral. Yo no sé si la Presidenta de la Nación tiene conciencia de la gravedad de esto, que le hemos prestado esta casa por el tiempo que le hemos contratado para que administre los recursos públicos, y ella ha convertido la Casa de Gobierno en un comité partidario. Esto realmente es de una gran gravedad. Espero que no lo sigamos viendo, porque esto daña enormemente la democracia y la convivencia republicana. No es eso lo que esperamos de un gobernante. El propio Scioli incluso se ha mostrado al principio desconcertado. Salió a pedirle a Macri un debate al cual se había negado a participar antes. Una silla vacía, no quiso ir, no se animó. Ahora pide el debate. Está desesperado por decirle a Massa que va a hacer todo lo que él quiera y darle todos los cargos que le pida con tal de que le diga a sus votantes que lo apoyen a él. Lo mismo hace con José Manuel de la Sota. Ha habido incluso también algunos abandonos. Ustedes saben que cuando amenaza el naufragio, las ratas abandonan el barco. Ha habido un caso que ha sido patético. El intendente de Río Tercero, que se llama Alberto Martino, es un hombre que pertenece a las filas de la Unión Cívica Radical. Y nos dice que ha votado a gobernador a Juan Schiaretti, a presidente en las PASO a José Manuel de la Sota, a presidente el 25 de octubre a Scioli, y ahora dice que lo va a votar a Macri. Es radical además. Bueno, realmente esto son cosas que también creo solo existen en la Argentina y que solo el pueblo argentino en su infinita bondad y tolerancia es capaz de aceptar a un dirigente estas actitudes. Es decir, un señor que vota, y lo dijo claramente, lo votó a Scioli porque creía que le convenía, que iba a ganar. No pagan por votar ganador, no es una carrera de caballos, don Martino. Debe votar lo que su conciencia le dice. Ahora, si no tiene conciencia, bueno, sí, vote a quien se le dé la gana. Pero la reacción ha cambiado y en estos últimos días, ya recuperados del golpe y esperando revertir esta tendencia que se ha creado y esta expectativa de cambio, han apelado a un viejo recurso, el miedo. Parece que la celebración de Halloween les ha dado inspiración para disfrazarse de brujos, de demonios y asustarnos y decirnos todos los horrores que van a ocurrir si Mauricio Macri llega a ser presidente de la Nación. Han llegado realmente a extremos increíbles. Unos afiches que han aparecido en la ciudad de Buenos Aires, enormes, que dicen Patria o Macri. Patria con los colores de la bandera argentina, Macri con los colores de la bandera de los Estados Unidos de América. Después ha habido casos, por ejemplo, el de alguno, que no me acuerdo quién es en este momento, que dijo que obviamente que Macri lo que primero que va a hacer es ir a pagarle a los buitres. No sé si va a hacer eso. Los llamados buitres, que son los holdouts, son acreedores nuestros. Creo que hay que arreglar con ellos para que el país se reinserte en el mundo. Si lo va a hacer Macri o no, no lo sé. Pero lo cierto es que el vocero de Scioli, el jefe de campaña, que es el gobernador Urtubey, ha dicho claramente que lo primero que hay que hacer es ir a arreglar con los acreedores, con los holdouts. De manera de que no sé cuál es el espanto si gana Macri con respecto a la posibilidad de que gane Scioli. Fíjense que lo han comparado incluso con Martínez de Oz, aquel de la 1050 con la que empezaron su enorme fortuna los Kirchner. No sé cuál es el punto de comparación para decir esto. Tampoco nos han dicho también, por ejemplo, que van a volver a los 90. Otro radical K, esta rara especie que acá ha aparecido, que es el ex intendente de Villa Dolores, ahora sucedido por su hija, Juan Pereira, ha dicho que si gana Macri volvemos a los 90. Y algún otro dirigente se preguntó, ¿qué hacía Macri? ¿Dónde estaba Macri en los 90? Yo no tengo idea, creo que no estaba en la política. Pero sí me acuerdo muy bien dónde estaba Scioli, fue vicepresidente de Macri, después gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se hizo en la política al lado de Menem. Y me acuerdo muy bien dónde estaban Cristina
y Néstor Kirchner. Para ellos era el mejor presidente de la historia argentina. Ellos hacían lobby, ella en particular en el Congreso de la Nación, para que se votaran las leyes que propiciaba el gobierno de Menem, entre ellas la privatización de YPF, que les dejó una enorme cantidad de miles de millones de dólares desaparecidos, como todos saben, porque nunca se supo a dónde habían ido a parar los petrodólares de Santa Cruz. Han llegado a extremos incluso realmente obscenos, como un video que ha circulado por las redes de una niñita de 4 o 5 años llorando porque decía que iba a ganar Macri y que iba a vender el país y qué íbamos a hacer. Una niñita. Eso realmente creo que debería ser tratado por el INADI y a ir a la justicia, porque eso es maltrato infantil. Meterle en la cabeza a una niñita de 4 o 5 años esas ideas es criminal. Es realmente un crimen. Por supuesto que decía que Macri iba a vender el país y la madre decía, quédate tranquila, vamos a ir a la Plaza de Mayo y vamos a impedir que lo haga. Con lo cual estaba incitando, por supuesto, a la rebelión. Todo eso lo hemos visto. Evidentemente, todas estas cosas revelan que hay temor, hay mucha preocupación, porque si no, no se harían. No se habían hecho antes, no habían llegado a ese nivel de agresión ni a ese nivel de intención de meter miedo a la ciudadanía. Pero hay un dato más importante todavía. Ya se sabe que ha habido una contratación del especialista en campañas sucias, que se llama João Cerqueira Filho de Santana, conocido como João Santana, un brasilero que es un hombre sin escrúpulos, un hombre que vende sus servicios para las campañas electorales utilizando todos los recursos inimaginables de ataque al contrincante. Ha estado ahora en Buenos Aires el viernes pasado con su 7ª esposa, que se llama Mónica Moura, y ha sido contratado por el oficialismo para desprestigiar a Macri y de esa manera tratar de revertir los resultados de la elección. Ha sido el que le ha hecho campañas a Chávez y a Maduro. A Maduro, fíjense ustedes, parece que la actitud del kirchnerismo está inspirada, como en tantas otras cosas, en Maduro. Maduro ha dicho el otro día, el 6 de diciembre de elecciones parlamentarias en Venezuela, ha dicho que si las elecciones llegan a ser ganadas por la oposición, él no va a entregar la revolución. Por el contrario, la revolución va a entrar en una nueva etapa y él va a gobernar con el pueblo y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se llama eso? ¿Incitación al golpe? Bueno, yo creo que este clima que está queriendo instalar el gobierno se va a dar de patadas con el clima, no diré de euforia, pero sí de optimismo que decía al comienzo que aquí hay. Espero que no lo arruine. Lo que no creo, y tengo casi la convicción de que va a lograr, es el resultado que esperan. Porque estas cosas, repito, revelan de parte de quien las hace un severo temor. El miedo está en quien quiere imponerlo. Ellos están con miedo. Y yo creo que este miedo no ayuda. Las elecciones deben estar exentas de sentimientos como el miedo, el odio, el rencor, el resentimiento. Esto no es bueno. Tenemos que ir a votar el domingo 22, pero tenemos que ir a votar con la certeza de que nuestro voto tiene que ir a ayudar a que la democracia y el sistema republicano se afiancen en la Argentina de una vez por todas. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381.
Como les dije en la apertura, nuestra invitada de hoy es Leonor Martínez Villada, flamante diputada nacional electa, milita en la coalición cívica que hoy forma parte de la Alianza Cambiemos y está por iniciar su actividad política porque es el primer cargo a que accedes, Leonor, ¿no? Sí. Bienvenida. Muchas Bienvenida, Leonor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo te voy a hacer la primera pregunta. Sí. Yo, para mi gusto, vos sos una diputada paradigmática, porque creo que sos una mujer de clase media común, que estudió en el colegio, se puso de novia, se casó, tuvo hijos, trabajó, tuvo nietos y empezó a actuar en política ya de abuela o antes de ser abuela. No, de abuela. De abuela, es decir, Sí. creo que vos sos la muestra para las personas normales que cualquier persona puede participar en política. Entonces la pregunta sería que nos cuentes un poco tu evolución, cómo te interesó la política, cómo te vinculaste con la política y también cómo elegiste este lineamiento que has elegido, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, a mí siempre me interesaron un poco los problemas de mi país, sin ninguna duda. Pero yo en el año 2003, primera candidatura a presidente de Elisa Carrió, la voté y luego comencé a seguirla. Uno por un tema de educación, tal vez que no te metas en la política, que hay que tener cuidado que no te vayan a ensuciar o te vayan a utilizar, no terminaba de incorporarme al partido. En el 2011 me incorporé al partido, dado todos los acontecimientos que empezaron a suceder en este país con este gobierno kirchnerista, y ahí mi convicción se fortaleció cada vez más, mi compromiso, y cuando uno milita, por lo menos en mi experiencia, empieza adquiriendo fuerza, coraje y valentía para jugarse por los valores y los principios que uno cree. Yo en el 2013 fui candidata a diputada nacional ya. Bueno, para las elecciones legislativas y ahí, no, por supuesto, en el número 4 no salí electa. Y luego, este año, el año pasado, cuando la doctora Carrió le dan el 5º puesto para la lista Cambiemos para una mujer, me ofrecieron el cargo y bueno, lo acepté, salí electa y acá estoy. ¿Vos sos la primera de tu partido que está en la lista? ¿O sos La única. La única. Y te diría que soy la única, creo, diputada nacional que ingresa al Congreso. La única De la coalición mujer. cívica. Ah, de la coalición cívica. Claro. Sí, porque la doctora Carrió no presentó lista separada en Capital Federal, en Buenos Aires, o sea que... Sí. Ah, en todo el país sería la única mujer de la coalición cívica. Exactamente. Ah, caramba, toda una responsabilidad. Sí, una responsabilidad bastante grande. Y bueno, pero yo, como digo, me juego por los valores y los principios que creo. Y trato de hacerlos efectivos en todo lo que pueda lograr hacerlo, desde la banca, sin ningún inconveniente. La coalición cívica forma parte de una coalición, a su Sí. vez, más grande, que es Cambiemos, ¿no es cierto? Exactamente. En donde están ustedes, está el PRO, está la Unión Cívica Radical, Exacto. etcétera, ¿no es cierto? Mucha gente se pregunta si esa coalición se formó con el único objeto de obtener un resultado electoral y poder desplazar del poder al oficialismo, o hay realmente propuestas coincidentes como para que haya un programa de gobierno en el caso de que accedan. Mire, yo creo que ya en el Congreso se venía votando prácticamente juntos en contra del oficialismo, cuando un atropello espantoso que existía hacia todas las instituciones, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO venían votando en conjunto. Yo presumo que esto absolutamente va a continuar y creo que esta alianza fue una estrategia espectacular, a mi criterio, de Elisa Carrió, que vio que si no se hacía esta alianza con Macri y luego se incorporó el radicalismo, nos iba a dominar el Estado narco. No había otra salida. Y tuvo la grandeza de hacerlo. Y tuvo la grandeza de Sí, hacerlo es verdad. y tuvo la grandeza de no pedir ningún cargo, de resignar su partido
Tuvimos elecciones, por supuesto, en las PASO, pero en las PASO se montó una campaña donde ella sabía absolutamente que no tenía ninguna chance, absolutamente, pero se trabajó, muy poquitas personas acá en Córdoba, éramos 15 personas más o menos trabajando para una campaña electoral, desde mandar votos al interior, todo lo que había que hacer, porque ella, si no presentaba su partido, no arrastraba gente. Tuvo esa grandeza, no solamente que lo perdía, no arrastraba gente para la estrategia esta. Leonor, te quiero hacer una pregunta que te iba a hacer al final, pero vos sacó el tema, que es el tema narco. Sí. Vos como diputada te vas a ver ante la alternativa de ser una luchadora encarnizada en contra de la narcomafia o de ser una persona que no se compromete mucho. Ahora, si vos elegís la primera alternativa, hay un problema personal, familiar, vos tenés hijos, vos tenés nietos, ¿has pensado en ese tema? Sí. ¿Cómo vas a manejar ese tema? Sí he pensado, sobre todo estando al lado de Elisa Carrió, miedo no podés tener. No podés tener. No podés tener. Si no tenés convicciones y tenés el coraje para enfrentar ese tipo de cosas, no podés estar ahí. Eso es una obviedad. Por otro lado te digo, soy grande. Si posiblemente yo tuviera hijos chicos, todavía a cargo mío, lo pensaría mucho más. Yo a esta altura soy una mujer grande. Si me pasa algo, me pasa. No digas que sos una mujer grande. Bueno. Porque no sos grande de espíritu, pero no de edad todavía. Oye, Leonor, ¿por qué no nos cuentas qué ideas tenés, qué proyectos piensas elaborar cuando estés ya en funciones? Es decir, ¿cuáles son las asignaturas pendientes a tu juicio que el Congreso debe resolver para reencaminar el país? ¿Qué necesita Córdoba? Bueno, yo antes que nada, partimos de la base nosotros de que en esta Argentina que existe hay que hacer una reconversión de un contrato moral que está absolutamente, si no es imposible la convivencia entre los seres humanos o el pueblo. Si hay valores éticos fundamentales que se han perdido, básicos: no robar, no mentir, no matar, no usar al pobre. Si no reformulamos este contrato moral, la convivencia entre los argentinos se hace prácticamente imposible. Y todo esto es anterior a cualquier proyecto o ley para edificar, porque creo que es un derecho, es algo anterior a la construcción de cualquier ley. ¿Cómo se logra ese pacto? Bueno, yo creo que ese contrato moral es una concientización de las personas, que hasta que vos no lo internalizás y lo ejercitás día a día, y día a día se va sumando y se va haciendo carne. En este momento existe violencia de todo tipo: violencia de la palabra, violencia de las instituciones, existen las violencias morales. Es decir, todo eso no se soluciona solamente, a mi criterio, con leyes. Eso es lo más importante. No se soluciona con leyes. Pero ¿cuál sería el aporte que los... Deja la pregunta flotando, si quieres. ¿Cuál sería el aporte que los legisladores pueden hacer a que ese clima... Bueno, lo dejamos la pregunta para el segundo bloque. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
La pregunta entonces era, ¿cómo crees vos que desde el Congreso de la Nación puede contribuirse a que ese acuerdo que del pueblo argentino tiene que hacer sea una realidad? Bueno, primero, una revalorización de las instituciones que están absolutamente destruidas, hay que recomponerlas. Hay proyectos de ley que te puedo mencionar, que ya está presentado por Elisa Carrió, pero ahora se hacían unos aportes nuevos, que es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por los funcionarios públicos. Si no saldas cuestiones de corrupción y no hay ejemplaridad, es imposible el cambio de conciencia en los ciudadanos. Las instituciones hay que refortalecerlas absolutamente de nuevo, enteras. El Congreso de la Nación ha sido prácticamente vaciado. No ha habido debates. Ha sido vacío de contenido. Todo venía a través de decretos de necesidad de urgencia, donde había que aprobarlos en 48 horas, sin poder leer los proyectos, sin poder estudiarlos. ¿Qué te puedo decir? En el Senado pasaba exactamente lo mismo. Las instituciones, sin respeto a las instituciones, no hay Estado de Derecho. Sin ninguna duda. ¿Vos creés que una diputada nacional tiene que tener permanente contacto con los ciudadanos de su provincia a los que representan? Porque en definitiva, eso que vos dices tiene que concretarse en una docencia para el pueblo, ¿cierto? Absolutamente. El federalismo, yo creo que no hay Estado federal sin coparticipación ni autonomías provinciales, sin ninguna duda. Creo que es un déficit que ha tenido el Congreso de la Nación en estos años, que no ha tenido en cuenta las cuestiones provinciales y regionales, sin ninguna duda, porque han aceptado lo que mandaba la presidenta o responden a los partidos políticos. Entonces han descuidado absolutamente todo lo que es regional y provincial. La composición del Congreso, en donde en la Cámara de Diputados nadie va a tener mayoría, en senadores va a tener mayoría sí, el gobierno saliente, el partido del gobierno saliente, genera una situación que para algunos puede afectar la gobernabilidad. ¿A vos te parece que es así o que puede abrir, por el contrario, la posibilidad de que de una vez por todas el Congreso sea el ámbito donde se debatan los temas, se busquen acuerdos, se busquen consensos y se elaboren políticas de Estado? Yo creo que puede ser así y eso sería el estado ideal, donde se busque consenso, donde se debata, donde uno se enriquezca, donde uno saque la mejor ley. Si no, de otra forma, no, es que carece de sentido el Congreso de la Nación. Eso requiere sin duda de quien gobierna una gran humildad, de no creer que lo que quiere es absolutamente inmodificable porque es lo único bueno y que los otros están en condiciones de aportar algo, ¿no es cierto? Y bueno, justamente, acá hay un exagerado hiperpresidencialismo. Eso es obvio en la Argentina, por más de la reforma de la Constitución del 94, que trató de atenuarse, pero acá el hiperpresidencialismo ha seguido de una forma catastrófica. Y eso también nos ha lesionado a las provincias. Yo creo que lo acentuó, porque le dio el rango constitucional a cosas como decretos de necesidad de urgencia, delegación de facultades. Pero se trató de atenuar. De acuerdo a lo que yo he leído, Antonio María Hernández, pusieron el énfasis en que se atenuara el presidencialismo, pero bueno, le dieron, como vos decís, al decreto de necesidad de urgencia, pero sin embargo no ha tenido lo que se esperaba, el resultado que se esperaba. Bueno, el hiperpresidencialismo que tenemos en este momento es una cosa realmente... Yo digo que estamos en una monarquía electiva, pero monarquía al fin, porque está concentrado el poder en las manos de una persona, ¿no? También la Corte Suprema de Justicia tiene su responsabilidad con el federalismo. Enorme. Casi toda su jurisprudencia y los fallos han sido absolutamente unitarios en contra de lo que es el federalismo de las provincias. Leonor, Lilita sigue 2 años más como diputada, ¿no? Eso dice. Salvo que vaya a otro lado. De manera tal que ella sería la jefa del bloque, sí, digamos. Seguro. ¿Vos no tenés miedo que esta personalidad tan importante de Lilita haga en el bloque tuyo lo que ocurría antes en el bloque oficial
oficial en el gobierno anterior? No, para nada. Para nada. Lilita es participativa. Absolutamente, es participativa, tiene mucho carácter, sin ninguna duda. Para mí es absolutamente brillante, segura, y para mí lo que tiene es una convicción y una ética que no se le conoció a pocos políticos argentinos. A propósito de la pregunta de Eduardo, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los legisladores que nos visitan. Sí. En el supuesto hipotético de que el día de mañana se tuviera que aprobar o votar por un proyecto de ley que a tu juicio no sea conveniente porque o es perjudicial para Córdoba o porque tus convicciones te dicen que no es bueno, y tu partido decide aprobarlo, votar por la afirmativa, ¿vos cómo votarías? ¿Lo que dice tu partido o lo que dice tu conciencia? Lo que dice mi conciencia, para eso soy absolutamente libre y amo mi libertad. ¿Y en tu partido se respeta eso? Absolutamente. Si no se respeta, voto lo mismo. Votas lo mismo. Eso lo has conversado con Lilita. No lo he conversado, lo considero. Nadie te va a atropellar tu propia libertad, bajo ningún punto de vista. Un tema que ha empezado Prudencio y ha tenido 2 resultados y que a mí el año que viene me va a ocupar casi toda mi actividad, acá y afuera, que es la propaganda del Estado para los actos de gobierno. Horror. Yo creo que un país que tiene déficit o que cobra impuestos altos no puede gastar dinero en publicitar la gestión de sus funcionarios. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Pero absolutamente es imposible. Lo que ayer salió en La Nación. Sí, sí. Los porcentajes que se ha gastado en los últimos años el kirchnerismo en la publicidad oficial es una cosa escandalosa. No solamente fútbol para todos, donde se utilizó para nada más que propaganda del gobierno. Se han destinado millones y millones de pesos para eso. La Nata también el domingo se ha ocupado también del tema. Sí, y lo que ganaban, lo que le daban a los periodistas amigos del poder o del gobierno para mantenerlo, lo que le han dado 6, 7, 8 y todos los canales oficiales, porque Vila Manzano, Spolky, todos esos pasaron a ser parte del gobierno. Y eso viola leyes expresas, porque la Pero ley viola, de medios es exacto, clarísima, la ley 25.188 de ética en la función pública también es clara. Es que yo considero que las leyes, hay muchas leyes en la Argentina que están. El problema es que no se cumplen. Hay una distancia absoluta entre lo que es la ley y lo que es la práctica. Ese es uno de los objetivos que hay que buscar, ¿no? Exacto, el cumplimiento de la ley en la Argentina no existe. Praxis y ley no tienen nada que ver. ¿Cómo te llevas con los otros integrantes de la coalición? ¿Con la gente del PRO, con los No, radicales? perfecto, ¿Bien? fantástico. ¿Ya te has fantástico. reunido Aparte con...? creo que Mauricio Macri es el mejor candidato que podríamos tener para que pacifique la Argentina. Tiene vocación de diálogo, escucha, es una persona que escucha y que tiene muy buenas intenciones. ¿Se han reunido ya los diputados electos de Cambiemos? Sí. Aparte toda la campaña. Toda la campaña la han hecho juntos. Leonor, Claro. se nos acabó el tiempo. La última Perfecto, pregunta, sí. Respuesta cortita. ¿Vos vas al Congreso con preocupación o con optimismo? Yo voy al Congreso con absoluto optimismo. ¿Pensás vivir en Buenos Aires o vas a viajar todas las semanas? No, voy a viajar. Mi casa no la voy a dejar. No vas a dejar tu casa. No, voy a viajar. Bueno, Sí. Leonor, solo nos queda felicitarte por este triunfo tan importante, agradecerte tu visita y decirte que nuestro programa está a disposición de todos los diputados de Córdoba. Y desearte éxitos, porque tenemos Muchas gracias. expectativas puestas en los diputados que han elegido el domingo antepasado para que Córdoba de una vez por todas esté bien representada. Ojalá sea así. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El lunes pasado yo hablé de que se había caído el relato, 70 años de relato del populismo. Ese fue uno de los primeros temas que yo he explicado del problema cultural que tiene la República Argentina. Hoy quiero hablar del segundo tema, que es la grieta, entendiendo por grieta una división entre dos facciones, toda la sociedad argentina está dividida en dos facciones prácticamente irreconciliables. Esa situación ha sido tomada por los dos candidatos de distinta manera. El candidato oficialista, que era la única persona moderada, prudente y educada del kirchnerismo, del peronismo, ya no sé cómo llamarlo, ha cambiado de actitud, lo explicó Prudencio recién, porque se da cuenta que está perdiendo el balotaje y entonces se ha puesto a denostar al otro candidato y a hablar mal, no de las teorías, las ideas y los planes, sino de las personas. El candidato de la oposición, en cambio, ha bajado una línea a su partido y ha dicho, señores, acá no se critica a nadie, acá no se habla del pasado y acá de lo único que se habla son de los proyectos y del futuro. Esas son las dos posiciones que ustedes tendrán que analizar. ¿Cómo se sella la grieta? ¿Cómo va a tener Macri que sellar la grieta? Porque si no se sella la grieta, no se va a poder gobernar. La única alternativa, cuando hay un odio tan enconado, es utilizar dos palabras. La primera es el perdón y la segunda es la integración. Y voy a hablar ahora desde la óptica de la teoría del comportamiento. No estoy hablando desde la óptica de la religión. ¿El perdón qué es? El perdón es la decisión de eliminar el odio. ¿Por qué? ¿Porque uno quiere ser bueno? ¿Porque uno quiere ir al cielo? ¿Porque uno le tiene lástima al contrincante? No. En teoría del comportamiento todo es egoísta, entre comillas. La decisión de eliminar el odio se debe a que el odio consume energía. Dicho en otras palabras, para odiar hay que pagar, queridos amigos, odiar no es gratis. De manera tal, aquel que toma la decisión de decir dejo de odiar, toma la decisión de decir dejo de asignar energía convertida en energía negativa para odiar a otro. Y entonces queda un espacio vacío en el reservorio de los sentimientos que indefectiblemente se llena con energía positiva. Y esa energía positiva, a diferencia de todas las otras actuaciones de la naturaleza, esa energía positiva, mientras más se ejerce, más tiene. Yo recuerdo que mi abuela nos decía a nosotros, mientras más los quiero, más capacidad de querer tengo. Y yo decía, eso no puede ser, eso va contra la regla de la física. Yo era un estudiante de ingeniería, nada se crea, todo se transforma, ¿recuerdan? Entonces expliqué y me hice un modelo que dije, cuando ocurre eso, en el tema de la energía positiva que es el amor, cuando ocurre eso, cuando uno ejerce el amor, se conecta con un reservorio externo, un reservorio de afuera, que es infinito. Y entonces tiene una infinita posibilidad de recibir esa energía. Si no se hace eso, no se va a poder gobernar. ¿Por qué?
Porque la otra alternativa, que es la alternativa del odio, genera la lucha. El odio genera que yo me defienda del otro y que yo para defenderme lo ataque. Entonces hay una lucha. Esa lucha en términos económicos, ya lo hemos explicado varias veces, se puede definir de la siguiente manera. El universo es cerrado. Yo para enriquecerme tengo que perjudicar a otro. Yo soy más rico porque vos sos más pobre. Y entonces el otro se da cuenta de eso y lucha contra eso. Cuando se consigue el perdón y se acaba la confrontación, entonces ya hay cooperación. Y entonces el universo ya no es cerrado, sino que es abierto. Y entonces, no es que yo para agrandar mi tajada tenga que quitarle algo a la tajada del lado. Es que yo agrando la torta. Yo puedo agrandar mi tajada sin quitar la otra tajada si todos, cooperando, agrandamos la torta. Y esa es la maravilla del liberalismo. Lo descubrió el liberalismo. ¿Por qué? Porque en un universo de libertad y de igualdad de oportunidades, para beneficiarme yo, que es lo que yo busco, tengo que primero que beneficiar al otro, porque si no el otro hace la transacción con un tercero. Vamos a la segunda palabra, integración. ¿Qué significa integración? Porque no basta con sellar la grieta si hay gente que está del otro lado. Integración significa cambiar el concepto de los otros por el concepto de nosotros. Significa cambiar el concepto de afuera por el concepto de adentro. Significa agarrar una goma y borrar el límite. Y entonces el conjunto de individuos ya no son dos conjuntos, sino que es un solo conjunto. Y eso libera una de las fuerzas, no una de las fuerzas, la fuerza más grande que tiene el ser humano. Y ustedes dirán cuál es, ya lo hemos conversado. Hagan una encuesta entre sus amigos, pregúntenle cuál es la fuerza más grande del ser humano, cuál es el instinto más grande. La mayoría les va a decir el instinto sexual, los freudianos les van a decir el instinto sexual. El hombre hace todo a través del sexo. Otros van a decir no, es el instinto de conservación. Las especies que evolucionaron porque se conservaron, porque existieron y otras no. Otros van a decir no, es la aversión al dolor. Hay gente que cuando el dolor pasa a un cierto nivel, es tan grande que prefiere dejar de vivir para no seguir sufriendo. Y yo les digo que no. El instinto y la fuerza más grande del ser humano es el sentido de pertenencia. Es el sentirse que pertenecen a un grupo. Y eso es lo que se consigue con la integración. Y eso es lo que tiene que conseguir el próximo gobernante, sea Macri o sea Scioli, el que sea. Pero si no consigue eso, no puede generar los beneficios o las actitudes que van a traer los beneficios a este país. Y voy a poner dos ejemplos porque debo terminar. En la historia, Argentina, para que vean que esto no es una cosa teórica. Primer ejemplo. Justo José de Urquiza, me voy a parar, estoy parado, así que no me puedo parar. Justo José de Urquiza, después de la batalla de Caseros, repite la frase ni vencedores ni vencidos. Llama a todas las provincias y dice por primera vez en la historia del país, hagamos una constitución donde todos se presenten en igualdad de condiciones. Todos dicen que sí, hacen la constitución, cambia en 4 meses lo que los otros no cambiaron en 40 años y ocurrió en la Argentina lo que ustedes ya saben, el progreso ininterrumpido. Esto es un ejemplo político. Segundo ejemplo, vamos a un ejemplo sociológico. El aluvión de inmigraciones que viene después de Sarmiento, Avellaneda y Urquiza. Era tan grande la masa de gente que venía de afuera, era tan grande el caudal de personas extrañas que llegaron a nuestra patria, que podría haber ocurrido que en nuestra patria se generaran dos sociedades, las de los que estaban antes y las de los que venían ahora, o un conflicto entre las dos, como ha ocurrido siempre cuando se enfrentan dos civilizaciones. Sin embargo, en una generación, en una sola generación, los hijos de los inmigrantes, que eran españoles, italianos,
centroeuropeos, judíos, árabes y otros más, en una generación, esos hijos eran tan argentinos como los hijos de las familias que estaban de antes, que solo se habían mixturado con los aborígenes de la tierra. Y entre todos ellos conformaron lo que nosotros llamamos ahora el criollo argentino, porque el criollo argentino somos todos. Entre mis amigos, el que más sabe de tango es un judío. La persona en este momento más capaz de hacer un buen chamamé es un polaco. Entre mis compañeros, el que mejor hace un asado es un italiano. Somos todos criollos argentinos, no importa de dónde venga. Al contrario, todo eso potenció. ¿Por qué? Porque hubo un caudal cultural enorme que generó esta nueva situación. Esa es la alternativa que tenemos nosotros si integramos estas dos facciones de la grieta. Por eso Macri no puede solucionar el problema económico haciendo un ajuste en el ingreso de los asalariados. Y ya lo ha dicho anoche su posible ministro de Economía. Tiene que hacer el ajuste en el costo primero de corrupción, en el costo segundo de ineficiencia, en el cambio de los subsidios no correspondientes a los subsidios correspondientes, en la integración de todos van a tener lugar y eso va a traer el desarrollo, que es lo que en definitiva va a hacer que la Argentina salga de esta situación de enorme déficit que tiene. Es palabra de honor. No todo ha sido cuestión electoral en estos últimos días. Ha habido noticias de otra naturaleza, pero que también tienen su importancia. Y hay una que a mí me ha afectado profundamente y me ha parecido una decisión muy grave que ha tomado el Congreso de la Nación, que ha sido sancionar una modificación de la ley universitaria incorporando elementos que a mi juicio son muy dañinos. Y fundamentalmente uno de ellos, que es establecer el ingreso irrestricto obligatorio en todas las universidades estatales nacionales del país. Esto es sumamente grave. Yo me he ocupado en otras editoriales de hablar de los mitos de la universidad. Y uno de los mitos que señalé, que para mí es uno de los más dañinos, es que en las carreras de demanda masiva, y sobre todo en las carreras a donde se salen profesionales con responsabilidad social muy grande, es imposible sacar buenos profesionales si todos entran masivamente sin haber un examen previo. Es más, no hay ningún lugar en el mundo, escúchese bien, que en facultades como medicina se ingrese sin acreditar previamente un nivel de conocimiento y de dedicación que permita aprobar un examen previo. No existe. Y las universidades argentinas no son precisamente las estatales un ejemplo a seguir. No han demostrado que con este sistema perverso hayan mejorado y estén a la punta del viento y entre las primeras del mundo. No, entre las primeras 500 universidades del mundo, quiero decir, no hay ninguna argentina. No puede seguir esto así, ni menos acentuarse, impidiendo que aquellas facultades como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y creo que también la de La Plata hayan logrado imponer un sistema de ingreso a través de un examen y en un cupo limitado. No es posible que una actitud demagógica, una actitud populista y irresponsable la elimine y volvamos de nuevo a la facultad donde entraban cientos, miles de estudiantes, egresaban un puñado y egresaban mal porque la universidad no estaba en condiciones de brindar educación apropiada a esa cantidad de gente. Pero hay otra cosa peor. Como también se ha consolidado y se ha ratificado la gratuidad de las universidades públicas nacionales, esa gratuidad, que en realidad no existe, porque nada es gratis, alguien la paga, o la paga el estudiante o su familia, o la paga el pueblo a través de impuestos. Es discutible cuál de los dos sistemas es mejor. Yo
les voy a decir después cuál es el que creo a mi juicio más conveniente. Pero en definitiva, si el que paga es el pueblo tiene derecho a dos cosas. Primero, a exigir a quien le va a pagar los estudios, que no es poca plata la que va a recibir, que acredite que tiene vocación de estudio, capacidad y concentración y disciplina, y que tiene una preparación mínima para poder realmente aprovechar la enseñanza que la universidad le da. Y en segundo lugar, que van a salir de allí profesionales capacitados y que la universidad no se va a ver desbordada por la cantidad de estudiantes y se va a ver, por lo tanto, imposibilitada de brindarles una buena educación que realmente se traduzca en excelencia profesional, que es lo que necesitamos. Yo creo que esto es una barbaridad y en medicina es verdaderamente criminal. Es verdaderamente criminal. Es notable en los años que hace, que no son muchos, que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba incorporó el cupo de ingreso, ha mejorado ostensiblemente la calidad de los egresados. Y es más, el porcentaje de ingresantes que egresa es enormemente mayor que el que existía antes. Es decir, la gran mayoría se egresa en el tiempo previsto. Y no hay un costo social, la sociedad no tiene que estar pagando a estudiantes que van a calentar un asiento, a eternizarse en la universidad y no recibirse o recibirse a las cansadas mientras el pueblo argentino le sigue pagando los estudios que son caros. Y volviendo a ese tema, que es el de la gratuidad, yo me pregunto, ¿es realmente un avance social? ¿Se puede hablar de inclusión social cuando lo que está ocurriendo es que el pobre le está pagando al hijo del rico los estudios? ¿Usted se asombra por lo que le digo? No, no se asombre, porque es así. Fíjese usted, en las universidades públicas o privadas, pero hablemos de las públicas, que es el caso, es muy raro que alguien de clase baja, que una persona pobre pueda mandar a su hijo a la universidad, porque esa gente necesita que su hijo, cuando llega a cierta edad, se incorpore a la actividad laboral y empiece a aportar a la familia, porque no le alcanza para vivir. No pueden darse el lujo de mandar a un hijo a estudiar, sobre todo si viven fuera de las ciudades donde hay universidades. No pueden hacerlo. Ese hijo empieza a trabajar, pero ese hombre, esa familia, paga a cada vez que compra algo, paga el 21% de IVA. Y además, muy posiblemente, si tiene una situación un poquito por encima de la línea de pobreza, paga otros impuestos como el inmobiliario, como el impuesto al patrimonio, etcétera, etcétera. Impuesto a las ganancias, como que hoy lo paga gente que cobra bastante menos de lo que necesita para vivir dignamente. Esa gente paga impuestos y con esos impuestos el hijo del millonario va gratis a la universidad pública. ¿Les parece que eso es justo? El desperdicio que estamos haciendo de que la plata que ese señor rico podría aportar a la universidad para que su hijo estudie no está ingresando a la universidad, esa plata la estamos desperdiciando. Porque si lo que se trata es de ayudar al pobre a que mande a su hijo a la universidad, pues démosle una beca, exijámosle que acredite un nivel mínimo, démosle una beca, paguémosle incluso lo necesario para vivir en la ciudad donde está la universidad. Pero que con lo que recibe de la beca vaya y pague, para que además lo dignifiquemos. Nadie le está regalando nada, para que él vaya todos los meses a pagar el arancel universitario con la plata que recibe de la beca, pero paga igual que pague el otro con la plata que le dé el papá, son iguales. Eso es inclusión social. Eso es buscar levantar el nivel de vida de las clases más necesitadas y más postergadas. Lo otro es una estafa, porque, repito, es hacer que el pobre le pague los estudios al hijo del rico. Y eso no es justicia social, ni puede llamarse de ninguna manera algo bueno para levantar el nivel de los más pobres. Entonces, cuidado con estos mitos, cuidado con estas falsedades. Lo que tenemos que hacer es levantar el nivel de nuestras universidades, permitir el acceso a todos, sin distinción de su origen, de su color de piel, o del nivel económico de su familia. Eso tenemos que hacer y no se hace con estas decisiones. Esto es tratar de compensar el desastre de la educación primaria y media, compensarlo dando en la universidad el jolgorio, el todo vale, el todo fácil y todos entran porque acá nosotros somos buenos y nos amamos a los pobres. Los aman tanto que lo que han hecho es multiplicarlos. ¿Dónde está?
estoy en vísperas de mis 68 años, Prudencio. ¿Tanto? Sí, tanto. Eduardo, ¿qué te pasó a la vida? Nunca en mi vida he escuchado un alegato de un político sobre el tema que vos has tratado de hoy. ¿Este último? Este último. En Bueno, Córdoba la gente se cierra la boca por lo que vos has dicho es políticamente incorrecto. No da votos, no da votos. Genera reacción en el estudiantado y genera reacción en ciertos partidos populistas. La única persona que públicamente ha dicho esto, por lo menos que yo recuerde, sos vos, Prudencio, así que te quiero felicitar. Bueno, te lo agradezco, pero yo voy a hacer un desafío a todos aquellos que piensen distinto, que crean que estoy equivocado, con el mayor respeto, porque soy liberal y respeto la opinión ajena, los invito, llámenme por teléfono, comuníquense conmigo, los invito a que debatamos en este mismo programa sobre estos temas. Yo voy a escuchar con todo respeto y atención sus opiniones y si tienen razón les voy a decir que estoy equivocado. Y espero que ustedes también actúen igual. Están invitados, pero a discutir con respeto, con altura y con argumentos, no con frases hechas, lugares comunes o consignas. Para eso está nuestro programa, que se ha terminado y entonces lo continuaremos el próximo lunes, si Dios quiere.